Informe. Decálogo del científico de datos. Entrevista al autor, Alejandro Alija. ¿En qué consiste el decálogo y a quién va dirigido? Lo que pretende es ser una guía que ejemplifica un proceso típico de ciencia de datos. Es decir, al final está diseñado para leerse en orden desde el punto 1 hasta el punto 10 y va pasando por los principales puntos de contacto, touch point, que solemos decir estándar de un proceso de análisis de datos. ¿Sobre a quién va dirigido? Bueno, en principio para científicos de datos noveles y personas que se estén iniciando, me parece una guía fundamental. Y para los científicos de datos más experimentados, siendo cierto que conocen la mayoría este flujo perfectamente e incluso pueden preferir algunas variaciones o alternativas dependiendo de su área de especialidad, creo que una vuelta siempre a los foundations y a los basics de la ciencia del datos nunca está de más recordarlo de vez en cuando. ¿Qué habilidades técnicas y blandas crees que deberían formar parte del perfil de un buen científico de datos? Es una pregunta complicada daría para un monográfico, pero las técnicas son evidentes. Yo creo que las capacidades técnicas que hay que tener son la capacidad de programación y un background, una formación, bien sea por formación per se o adquirida a lo largo de los años en matemáticas, en estadística, en álgebra. Las blandas es un tema más complejo. Yo destacaría la capacidad analítica, ser capaz de escuchar un problema en principio abstracto o de negocio, un problema que un usuario no técnico te traslada, ser capaz de diseccionarlo, trocearlo sin perderse en la complejidad, ¿no? Esto que llamamos lo de comerse los elefantes no de un bocado, sino trozo a trozo. Y también destacaría la capacidad de comunicación. Si al final un error muy común es ser capaz de hacer cosas muy sofisticadas en ciencia de datos, en tecnología, en matemáticas, en cualquier campo técnico, pero incapaces de que nadie las entienda. Solo tendremos éxito si somos capaces de comunicar, si somos capaces de comunicar con claridad y con sencillez lo que hacemos. ¿Qué barreras técnicas, culturales o legales se puede encontrar un científico de datos que quiere implementar estas buenas prácticas? Bueno, diría, desde el punto de vista técnico, quizás el acceso a los datos ha sido tradicionalmente y sigue siendo una de las mayores barreras. Desde el punto de vista cultural, la aversión al cambio, el miedo a lo nuevo y la falta de cultura del dato en las organizaciones, el miedo a los resultados que esos análisis puedan traer, ese cambio de paradigma entre lo que siempre se ha hecho así, en fin, ese conocimiento cultural intrínseco en una organización y lo que ahora parece que indican los datos que hay que hacer. Y luego, obviamente, los problemas legales respecto a todo lo relativo a la privacidad. Aunque yo aquí no soy un experto, pero obviamente lo identifico como una barrera importante en algunos ámbitos particulares. ¿Quieres saber más sobre este tema? Visita el informe Decálogo del científico de datos disponible en datos.gov.es.